Profecía cumplida sobre falso papa que promulga leyes inmorales. Este mensaje lo podemos encontrar en el libro María, Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, tomo 1. Este es el mensaje completo del día 5. Si os consagráis, resistiréis a la dura prueba. Del 4 de enero de 2010. Amados hijos, venid hacia mí, os quiero abrazar, deseo arroparos bajo los pliegues de mi sagrado manto. El ejército victorioso de los corazones triunfantes está abierto para todos vosotros. Solo necesitáis decirme sí, y de inmediato os entregaré suficiente munición celestial para que os arméis con la armadura de Dios y deis inicio a la batalla contra el adversario. No debéis tener miedo al enfrentarlo. Yo, que soy la capitana de este ejército, os atrincheraré en mi inmaculado corazón, os calentaré con la llama de mi amor santo y os protegeré para que el enemigo no os haga daño. María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, os quiere preparar porque la segunda venida de mi Hijo se os aproxima cada día más. El libro del Apocalipsis va en la mitad del camino. Se cumplirá literalmente, así algunos teólogos afirmen lo contrario, falsos profetas que deforman la palabra y menguan la importancia de mis mensajes. María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, os incorpora en las filas del ejército victorioso de los corazones triunfantes, porque han empezado los dolores de parto. Porque el hombre impío pronto aparecerá, tomando el puesto que no le corresponde. Será de descendencia judía para así proclamarse rey de los judíos, el Mesías, Dios esperado. Hombre impío que se mostrará virtuoso, benévolo. Hombre impío que sabrá esconder y disimular la crueldad y el veneno demoníaco que lleva dentro. Hombre impío que se proclamará como el Salvador de la humanidad. Hombre impío que perseguirá a todos aquellos que no se sometan a su gobierno tiránico. Hombre impío que pretenderá hacerse adorar como Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hombre impío que querrá destruir la verdadera religión. Hombre impío que blasfemará contra todo lo divino y lo sacro. Hombre impío, aparentemente filántropo, porque llevará al mundo a una falsa paz. Seducirá con sus mentiras gran parte de la humanidad. Hombre impío que perseguirá cruelmente a los profetas, para darles fin, y una vez los haya sacado de su paso, los reemplazará por falsos visionarios que augurarán prosperidad y paz, en un gobierno que pretende unir todas las religiones en una sola. Hombre impío revestido de falsa religiosidad, que perseguirá a todos los que profesen la fe cristiana. Hombre impío que reinará durante 42 meses, llevando al mundo a la más completa desolación. Hombre impío que tendrá a sus órdenes a un falso papa que mostrará los dogmas como símbolos, leyendas, mitos. Falso papa que promulgará nuevas leyes que atentarán contra la moral y la salvación de las almas. María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, os llama a consagraros a mi inmaculado corazón, para que podáis resistir la dura prueba que se os avecina, para que rechacéis de plano la falsa iglesia que se preocupará más por la obtención de bienes terrenos, iglesia que buscará prestigio, poder, iglesia que estará al servicio de los grandes terratenientes, de los poderosos. María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, os llama a consagraros a mi inmaculado corazón, consagración que os revestirá con la luz del Espíritu Santo, para que no seáis engañados por el pseudo profeta, porque obrará prodigios, milagros, favoreciendo al anticristo, al sin ley. María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, os llama a consagraros a mi inmaculado corazón, porque pronto entraréis en la mentira de una religión y un cristianismo falso. Yo os guardaré en mi corazón, os daré las fuerzas que necesitaréis para que no seáis engañados, seducidos. Hijos míos, no tengáis miedo, pero la apostasía tiene que venir. Los mártires de los últimos tiempos tendrán que enfrentarse directamente con Satanás, mártires que solo serán reconocidos en el cielo, porque en la tierra pasarán como rebeldes, impostores. Solo el resto fiel se salvará. Almas heroicas que supieron vencer tormentas impetuosas, almas que se refugiaron en el desierto, almas que confiaron en las promesas del Señor, almas que recibirán alivio espiritual,
ante la llegada de Enoc y Elías, dos grandes profetas que obrarán maravillas, dos grandes profetas que hablarán con voz de trueno, dos grandes profetas que serán asesinados por el Anticristo. Pero luego de 3 días Dios los resucitará. Queridos hijos, siempre os acompañaré, os consolaré y os fortaleceré para que salgáis victoriosos en este periodo de prueba de 3 años y medio. Os amo, os bendigo. Amén. Personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Entonces vamos a repasar esta parte de la profecía que viene al caso en estos días actuales, en donde Nuestra Señora habla del Anticristo, para luego dar paso a explicar qué es lo que hace esta persona que sirve al Anticristo, que es un falso papa. Dice Nuestra Señora del Anticristo: hombre impío que tendrá sus órdenes a un falso papa que mostrará los dogmas como símbolos, leyendas, mitos, falso papa que promulgará nuevas leyes que atentarán contra la moral y la salvación de las almas. En primera instancia, podemos ver acá, en esta profecía, que dice que este falso papa mostrará los dogmas como símbolos, leyendas y mitos. En el caso de las verdades bíblicas, específicamente en el tema de la multiplicación de los panes y los pescados, Jesús aquí ha hecho un milagro, pero Bergoglio lo ha negado diciendo que simplemente no se acabaron dándole una explicación racionalista, más bien atea, ¿no? Carente de fe, carente de una comprensión sobrenatural sobre lo que fue realmente este milagro. Y luego tenemos esta siguiente parte del mensaje que dice: falso papa que promulgará nuevas leyes que atentarán contra la moral y la salvación de las almas. Es decir, Bergoglio en este documental, en las declaraciones que hizo en este documental, dicen que tienen que exactamente esto, promulgar, llevar adelante, crear nuevas leyes que cubran a los homosexuales en sus necesidades. Por lo tanto, Bergoglio está hablando de crear nuevas leyes. Y acá Nuestra Señora dice: promulgará nuevas leyes. Vemos que se está cumpliendo esta profecía. Y dice que atentará contra la moral y la salvación de las almas. Además, tenemos que tener en cuenta que si Bergoglio es el falso profeta, debemos considerar que nada bueno se puede traer entre manos. O sea, recordemos que el falso profeta tenía 2 cuernos como de cordero y hablaba como dragón. Esta es la segunda bestia. Entonces, tenía 2 cuernos como cordero, o sea, parece un sacerdote o parece un papa, pero en realidad es un enviado de Satanás, ya que hablaba como dragón, es un acólito del demonio, por lo tanto no se le puede creer nada ni se puede considerar como bueno o positivo nada de lo que diga, o sea, todo es para mal. Además tenemos que tener en cuenta que Nuestra Señora lo dice en plural, dice Nuestra Señora: falso papa que promulgará nuevas leyes que atentarán contra la moral y la salvación de las almas. Dice, promulgará nuevas leyes, es decir, en plural. O sea que esta ley para los homosexuales que promulga Bergoglio debe ser la primera de una seguidilla de leyes que, digamos, van a sentar la base jurídica, tal vez, para el nuevo orden mundial, para la agenda globalista. Bien, por otro lado también podemos ver que esto del acercamiento de Bergoglio a la comunidad homosexual no viene de ahora, sino de hace tiempo. Veamos ahora una nota que podemos encontrar en Gloria TV que dice de la siguiente manera: Francisco sabía que un travesti estuvo entre los candidatos para el lavado de los pies. Francisco se sorprendió de que se filtrara la noticia cuando Lucio Brunelli le preguntó por teléfono si un transexual estuvo entre los 12 reclusos para el lavado de los pies en el 2015, en la cárcel romana de Revivia. Brunelli, amigo personal de Francisco, fue director de la emisora de televisión TV 2000, propiedad de la Conferencia Episcopal Italiana. Francisco le dijo que él no había elegido los nombres y que no le pareció correcto tachar a nadie, agregando: ¿por qué? ¿Él no es también un hijo de Dios?
La propaganda de género utilizó inmediatamente la acción de Francisco para su propio beneficio. La afirmación que el travesti, un portugués que se llama a sí mismo Isabel, fue elegido sin conocimiento de Francisco es probablemente una mentira. Brunelli cuenta su historia en su libro editado en italiano El Papa Francisco tal como lo he conocido. También está el caso de esta pareja de homosexuales a la cual Bergoglio recibió en Washington durante su visita a Washington, y lo que sucedió fue que Bergoglio llamó por teléfono desde Roma a este sujeto, Yayo Grassi, que tiene a su pareja llamada Ian, mucho más joven que él, un sujeto asiático. Los recibió, los abrazó, charlaron con ellos durante algo así como 20 minutos o algo así. Y bueno, podemos ver que así como se dio esto de esta manera, también hubo otro caso de otra pareja de homosexuales a la cual Bergoglio instó que a ese pequeño al que habían adoptado los llevara a la parroquia. Vemos en los casos que hemos citado que Bergoglio jamás llama a la conversión a las personas, sino que los confirma en el pecado y los acompaña en el pecado. Jamás los llama a la conversión, no les dice dejen su vida de homosexualidad, conviértanse, dejen de travestirse, los lleven una vida decorosa, no le dice jamás eso. O sea, ¿qué podemos esperar del falso profeta? No podemos esperar nada bueno, solamente confusión, ambigüedad y maldad, porque esto es una perversidad. Permitir que otra persona se condene es un acto de perversidad. No corregir a la otra persona a tiempo para que no se condene es un acto de perversidad. Entonces, esto es lo que podemos esperar de alguien que está al servicio de Satanás, de la masonería eclesiástica, del nuevo orden mundial. Como resultado de todo esto vemos que solo hay confusión, división y cisma. Estamos los que denunciamos a Bergoglio y los que defendemos la tradición, la verdadera iglesia. Y están los que defienden a Bergoglio, los que todavía creen ver en Bergoglio algo bueno. Pero déjenme decirle que Bergoglio es un gran engañador. Es un gran engañador. Los está engañando. Por lo tanto, a esas personas los invito a que oren, a que si quieren realmente encontrar la verdad y quieren realmente salvar sus almas, porque de seguir al falso profeta, ni más ni menos que al falso profeta, a un hereje, a un apóstata, eso significaría la condenación de sus almas. Por lo tanto, los invito a la oración y al rezo del Santo Rosario. Ustedes saben que una de las 15 promesas del Santo Rosario es la que los va a proteger, los va a preservar contra las herejías. Esta sería una herejía terrible, por lo tanto, es necesario que oren muchísimo las oraciones del Santo Rosario, para que estén verdaderamente protegidos y María, por medio de su intercesión, los libere y les quite esa venda que no permite ver la verdadera naturaleza del falso profeta, de este Bergoglio. Para finalizar me gustaría citar las palabras del cardenal Karol Wojtyla, que en su momento en el Congreso Eucarístico de Pensilvania en 1977 dijo lo siguiente: estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, el Evangelio y el anti-Evangelio. Por su lado, Nuestra Señora de Anguera, en Brasil, el 19 de septiembre de 2020 dijo: queridos hijos, regresad deprisa a aquel que es vuestro único camino, verdad y vida. La humanidad se ha alejado del Creador y se dirige hacia un gran abismo espiritual. Convertíos y servid al Señor fielmente. No viváis lejos del Señor. Él espera mucho de vosotros. Entregad lo mejor de vosotros mismos a la misión que Él les ha encomendado. Buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y reconciliaos con el Señor a través del sacramento de la confesión. Vendrán días en que los hombres abrazarán falsas doctrinas, y la verdad estará presente en pocos corazones. Cuidad vuestra vida espiritual. Salid del mundo y buscad los tesoros del cielo. Avanzad con valentía. Suceda lo que suceda, permaneced fieles al verdadero magisterio de la Iglesia de mi Jesús. Finalicemos entonces con 4 mensajes más. De Anguera tenemos este mensaje del 23 del 12 de 2008, que dice:
Llegará el día en que habrá dos tronos, mas solamente en uno estará el verdadero sucesor de Pedro. Este será un tiempo de gran confusión espiritual para la Iglesia. Luego tenemos el mensaje del 29 del 8 de 2008, que dice: el que pudiera ser Pedro se convertirá en Judas, abrirá las puertas a los enemigos y hará sufrir a hombres y mujeres de fe. Luego el 9 del 12 de 2008 dice: el humo de Satanás se ha esparcido por todas partes, y mis pobres hijos se han vuelto espiritualmente ciegos. Pocos serán aquellos que permanecerán fieles a Dios. Orad, orad, orad. La iglesia de mi Jesús beberá el amargo cáliz del dolor. El trono de Pedro será sacudido y la confusión estará presente en todas partes. Por la gracia misericordiosa del Señor, un hombre contribuirá al regreso de mis pobres y apartados hijos, y la verdad reinará en la casa de Dios. Llegará un día en que en el trono de Pedro estará sentado aquel que cambiará para siempre los rumbos de la iglesia. Y para concluir tenemos este mensaje que es del 6 del 12 de 2010, que dice: llegará el día en que un hombre con apariencia de bueno y justo surgirá, engañará a muchos, pues realizará grandes prodigios. Vendrá del hemisferio sur, y muchos lo tendrán como un salvador. Es decir, tiene apariencia de bueno y justo, ¿verdad? Similar a la apariencia de Bergoglio. Con esa apariencia engaña a muchísimas personas, y dice justamente acá Nuestra Señora, engañará a muchos. Y además, acá describe una característica del falso profeta, que dice que realizará grandes prodigios. Justamente en el Apocalipsis se describe a este falso profeta que realiza grandes prodigios. Y luego dice: vendrá del hemisferio sur. Justamente, si Bergoglio es el falso profeta y proviene de Argentina, Argentina justamente queda en el hemisferio sur. Así que esto se aplica perfectamente a Bergoglio. Espero que les haya servido esta información. Gracias por ver, gracias por compartir y hasta la próxima.